Hablar del medio ambiente y de cómo se encuentra nuestro planeta es algo fundamental, y ya lo saben, y es que nos encontramos en una encrucijada, como diría el doctor Jesús, eh, se me ha ido el apellido, Linares, Jesús Linares. el doctor Linares. Bueno, pues la persona que tenemos aquí hoy no es el doctor Linares, pero Gonzalo de la Brena sí que también es uno de esos exponentes de lucha por el medio ambiente, por el planeta, por la supervivencia. Y hoy vamos a hablar de un proyecto que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Un bosque de alimentos. Un bosque comestible. Un bosque comestible. Bueno, ¿los bosques son siempre comestibles? Hombre, sí, si sabes qué comer y qué no comer, son comestibles. Pero ¿hay alguna diferencia? ¿Por qué esto es novedad? ¿Por qué se plantea como algo mm, que no es muy habitual O sea, hablar de un bosque comestible? nos podríamos meter en por qué hay tanta censura en los medios, ¿no? Y por qué no llega información a las universidades y al público normal. Entonces, yo por mis escuelas, que igual pone imágenes Alfonso, yo quiero reforestar sitios y crear biodiversidad en sitios que antes eran un desierto o que hay monocultivo. Que imagino que sabéis que la agricultura, si vas al campo, tú ves solo tomates. Pero ves tomates manipulados genéticamente y llenos de químicos que destruyen el ecosistema y el acuífero. Entonces, para crear mis escuelas, como me gusta ser bueno en lo que hago, pues digo, voy a coger al mejor del mundo y que me explique cómo se hace esto. Porque mis escuelas tienen o tendrán unos 10 hectáreas más o menos, que será como monte en medio de extensión. Ujú. Entonces la vida, que es muy sabia, me puso a uno de los mejores reforestadores del mundo, que en el argot profesional es restauración de ecosistemas. Y este hombre uno de ellos es John Deliu, que es el más conocido del mundo, porque ha hecho documentales. Y él hace 40 años ayudó a reverdecer el desierto del Gobi en China. ¿Se puede hacer eso? Sí, en 5 años. Entonces este hombre se dedica a reverdecer desiertos por el mundo y pues la vida me puso aquí en Chiclana a su asesora personal, que era la novia de del profe de yoga de mi madre. Así, pero fue como ¡pum! Entonces pude conocer a ellos. Ellos me pusieron en contacto con todos los que hay cercanos a mí y en Canarias, porque mi primera escuela quiero que vaya en Lanzarote. Y me hablaron de lo que es la permacultura. La permacultura sería devolver la biodiversidad natural al campo, entender las leyes naturales y cómo funciona en un ecosistema la sucesión, porque te he dicho antes fuera de micro, que todos los ecosistemas tienden a regenerarse si el ser humano no mete su zarpa, con cariño, y en 100 años sería un bosque comestible. Entonces, hay personas como, en este caso estamos hablando de la agricultura sintrópica, de Ernst Gotts, que es un brasileño, biólogo, y él estudió de qué manera podía acelerar el proceso natural de los ecosistemas a convertirse en un bosque comestible, y es genial porque en 5 años puedes tener en tu jardín, en Chiclana, en la fachada de una casa, en tu terraza en 1 metro cuadrado, en tu huerta o en una gran reforestación como está haciendo la mujer de Gustavo, el arquitecto, Ujú. se podría conseguir biodiversidad. Entonces, el ser humano tiene un concepto, al final nos informan mucho a través de las televisiones y no solemos tener muy claras las cosas. Cuando yo he profundizado, me ha dado un montón de pena, porque he visto que si un desierto en 5 años se podría reverdecer, ¿por qué no estamos haciendo esto en Europa? Entonces, tú me conoces y la última entrevista que vine aquí empecé a soltar un poco de la alarma de cosas que están pasando en el mundo. Y la vida no solo me puso a estos profesionales, sino que me pusieron a políticos de izquierdas y de derechas. Y personas como Toniza, que ayer estuve hablando con David Moreno y yo sabéis que soy de Toniza, estuvieron delante de estas charlas que yo tenía con estos políticos. Y yo les decía, digo, mira, estoy colaborando con una persona, con varias personas, no voy a decir nombres, por un contrato que tenemos, y se podría reverdecer Chiclana, Lanzarote, Fuerteventura, España entera, pero estamos en desacuerdo con la Agenda 2030 y lo que se vende al ser humano del cambio climático, ¿vale? Que el clima cambia siempre, o sea, es algo que siempre está ahí. Y el CO2 es curioso porque no tenemos mucho CO2 en esta época. En las épocas en las que más CO2 hay, más se reverdecen los desiertos y más se reverdece el planeta.
Entonces, cuando yo he visto que he hablado con políticos de izquierda y derecha, que he llegado a las comunidades autónomas en Andalucía, que he llegado al gobierno, a ministerios, a ministros, que he llegado a la oposición y en el momento que he tocado ciertos ministerios que deberían hacer una transición, voy a dejarlo ahí, te das cuenta de que no les interesa. Y a mí me da una gana de llorar que flipa, pues yo, no sé, es como, ¿cómo nos pueden vender una mentira, no? O contarnos que debemos de cambiar los coches, las ciudades, montar zonas de bajas emisiones, cuando no se reverdece nada, no se reverdecen las ciudades, no se reverdecen los pueblos. Ahora estamos viendo ahí en la pantalla, estoy viendo vacas, no se llevan las vacas y los animales al campo para hacer ganadería regenerativa. Es muy guay porque las vacas en menos de 5 años también regeneran los ecosistemas. Y hay proyectos que hacen unos amigos míos en Portugal que están en contacto con la Unión Europea, pero esto no llega al público. Dices tú, ¿pero cómo es posible si nos quieren vender una cosa que no se haga? Entonces, bueno, pues yo me fui formando y luego he visto que muchas personas, por ejemplo, estos grandes reforestadores de desiertos, en Europa sí, como que les dan habla hasta que dicen, bueno, vamos a hacer un proyecto. Y el proyecto se lo mandan a África. Entonces siempre nos lo sacan de aquí y siempre que hablamos en la televisión, yo te contaba antes fuera de micro, que hice una entrevista a Josep Pamies, que es uno de los agricultores más rebeldes de España, y es un rebelde porque tiene conciencia, no porque esté loco, también es un poco loco, pero porque tiene mucha conciencia. Entonces YouTube nos censura estas cosas. Entonces la vida me puso hace poco tiempo en el puerto de Santa María a una amiga, que me trajo una amiga, y digo, ¿tú de qué trabajas? Dice, pues yo soy fast checker, que ahora... Fast checker. Fast checker, ¿no? Como maldita, como estas cosas que nos dicen los verificadores de la verdad. Pues que sepáis que los verificadores de la verdad no tienen información. Es gente como, yo qué sé, pues como, que sé, mi primo, es gente que no sabe de un tema, que trabaja en un ordenador, le salta una alarma de, esta persona ha dicho esta palabra con esta palabra. Entonces borran el vídeo. Aunque sean grandes expertos del mundo. Bueno, pero independientemente de eso... Vale, que tenía que soltarte esto. Sí, lo sé, yo sabía que tú ibas a soltarlo. Pero tu proyecto, Sí. que es un proyecto de crear un bosque comestible, Sí. es un proyecto más que un bosque, podemos decir que crear ecosistemas del que podamos vivir. Sí. Esto no es nada nuevo, porque yo me pongo a mirar hacia atrás y recuerdo lo que hacían mis abuelos y resulta que tenemos muchas cosas que quizás hemos olvidado y que ahora las planteamos como la gran solución cuando ya se hacían antes, ¿no? Ya se hacían antes. Y de hecho se hacían antes, permacultura rescata mucho, estudia un poco qué es lo que se hacía antiguamente, cómo han funcionado los ecosistemas antiguamente. El tema aquí es un poco cuando ha entrado la industria agroquímica y cosas que eran naturales, como semillas que tenían nuestros abuelos y guardaban las semillas de unos a otros, pues han dicho, vamos a comercializar esto. Entonces, ahora te venden semillas que están manipuladas genéticamente, que se cargan el terreno y esas semillas necesitan abonos, químicos, pesticidas, fitosanitarios. Y yo no estoy atacando absolutamente a nadie y que sepáis que mi familia un tío mío tiene una empresa de agroquímica. Entonces, lo que propusimos al gobierno de España y lo que proponemos en nuestros cursos no es un ataque al agroquímico y al agricultor, el pobre que es que no hace lo que puede. Es cómo vamos a ir cambiando esto para que la persona tenga conciencia y pueda crear, tío, más biodiversidad. Fíjate que me llama muchísimo la atención lo que estás diciendo porque esta semana pasada precisamente el sector primario, la agricultura, Mercosur. se ha puesto en pie de guerra con ese acuerdo con Mercosur. Sí. Una de las razones que dan es porque la agricultura en el sur de América no tiene tantos controles como las que tiene aquí. Sí. Es decir, allí hay algunos pesticidas que aquí están prohibidos porque son nocivos para la salud, nocivos para el medio ambiente, que allí sí se utilizan. Entonces, me llama mucho la atención que salgan a la calle los agricultores porque aquí no se dejan utilizar esos pesticidas con un objetivo de calidad en el producto, respeto al medio ambiente y, por supuesto, cuidado de nuestra salud.
y si se haga en otros lugares, cuando tú me estás diciendo que en Europa, por ejemplo, pues más o menos como que provocan el uso de ciertas cuestiones que van en contra del medio ambiente. Sí. Aquí hay como una pequeña contradicción, ¿no? El problema es que normalmente los agricultores no estudian ninguno, o prácticamente ninguno, la agricultura en la universidad. Y en pocas universidades, pero en Jaén ya se está haciendo, en Córdoba se está haciendo, no se está estudiando la agricultura regenerativa, que es un concepto muy actual. Entonces, el agricultor viene haciendo lo que ha hecho su ancestro toda la vida. Vamos, y te lo digo por algo personal, para que veáis que yo no ataco a nadie, ni hablo de mi familia tiene olivos en Jaén, y Jaén, si vais, es un desierto. Y en este desierto utilizan una serie de químicos para que las plantas no suban. Los químicos que se usan en Europa no son tan malos como los que se usan en Marruecos y como los que se usan en Latinoamérica. Pero es que es muy curioso que los agricultores reciben una subvención que es la PAC, que es la ayuda al agricultor europea. Y esta ayuda, ¿por qué no se da por expertos para que cambiemos la agricultura tradicional con químicos a agricultura regenerativa, que para los que no sepáis qué es crear biodiversidad y devolver el ciclo del agua? Quizás, a ver, quizás el hecho de tener una sociedad en la que demandamos muchos de estos productos y se requiere de grandes, ingentes cantidades, tiene algo que ver, porque claro, se está haciendo una agricultura para atender a una demanda Sí. que es muy elevada. Pues te vas a sorprender con la respuesta. A ver, Pero realmente con la sintropía, dentro de la permacultura sí, o de crear biodiversidad, hay diferentes técnicas, y la sintropía, en un espacio más pequeño, gracias a la poda y a el estudio de la sucesión de plantas, qué plantas van bien unas con otras, cuáles se apoyan, cuál me hace de pesticida, cuál me atrae a los insectos que me van a polinizar ciertas plantas, aceleras el proceso, tienes mucha más biodiversidad. En un mismo campo tienes frutas, verduras, plantas medicinales, cosas que podría utilizar como insecticida natural, y la producción es muchísimo mayor. O sea, en menos espacio creas más producto final, con muchísimo gasto, menos de químicos, no utilizas nada de esto. Y luego hay una cosa que es clave: no traer insumos. Los insumos es: yo ahora soy ecologista, ¿no? Quiero montar algo ecológico, pero compro el compost lo compro fuera, el fertilizante natural lo compro fuera. Pero se trata de que no haya que traer cosas del exterior, sino que el propio agricultor tiene un conocimiento y una sabiduría y se rodea de una gente que crea eso en su propio terreno. O sea, que es más barato, es mucho mejor para el medio ambiente. Antes te estaba contando que si se hace en un gran territorio, vuelve a haber nubes, vuelve a llover. De esto hay documentales. Podéis ver Life in Syntropy, que está gratis en inglés. Podéis ver el documental Mañana. Si no, me escribís por redes y os paso varios. Entonces, tío, es como... pero bueno, a ver, interesa moralmente, éticamente, culturalmente, económicamente, y el problema es que vamos en contra de los grandes poderes, ¿sabes? vale, los documentales están muy bien, pero Sí. tú has venido aquí porque esto que nos estás contando lo quieres dar a conocer. Sí, claro. Y para eso has montado una serie de cursos, Sí. de talleres, Sí. que se van a impartir dónde y cuándo. Bueno, pues el experto no soy yo, porque hay que ser también humilde y cogerte a los que son expertos en esto. Entonces, se van a hacer talleres en Chiclana, se van a hacer talleres en Canarias, y mi novia y yo vamos a montar con posiblemente mi madre una ONG para reforestar sitios. O sea, aparte de los cursos, queremos hacer una parte de ONG que ya vendré a contártela cuando tengamos los papeles firmados. Se va a encargar entonces Filipo, ¿me has dicho? Filipo es uno de ellos. Es uno de ellos. Filipo, en España de Sintropía yo conozco unos 4, entonces vamos a ir montando diferentes cursos y dando divulgación, como estamos haciendo aquí, gracias a vosotros, que no nos censuráis. Que es curioso que nos censuren, ¿no? Que lo bueno se censure. Bueno, a ver, que no estáis diciendo nada, no estás diciendo nada, malo. De hecho, como te he dicho, no estás diciendo nada que sea nuevo. Es decir, lo que vas a Así. enseñar, pues perfectamente nos lo podría contar un agricultor
de 90 Sí. años que ha estado Sí, sí, toda sí. su vida pues trabajando la tierra. En el pueblo un observador sabe hacer estas cosas. Bueno, Quizá pues no lo ha estudiado y ahora se emplea más, ¿no? Pero quien quiera y quien esté interesado en conocer todo esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? pues nos miráis en la página web, pues que es complicada, es apnea-surf.com. Apnea, que es lo de aguantar la respiración, guión Guión alto, alto, guión medio, perdón, guión medio. guión medio, surf.com. .com. Ahí, pues en esa página web está toda la info. Eso es. Y la gente va a poder participar de esta actividad que tendrá lugar en Chiclana. En Chiclana hasta abril, que vamos a hacer varios cursitos y luego nos vamos en verano a Canarias y volveremos el otoño-invierno que viene. Bueno, pues ahí está. Gonzalo de la Brena, muchísimas Guillermo, gracias. muchas gracias a ti.